hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. La primera vez que Daniel escuchó esta profecía, él no entendió de qué se trataba. En el estudio de la escuela sabática de esta semana, vamos a entender este tema y de qué manera Dios responde al clamor silencioso de cada uno de sus hijos. Por lo tanto, te invito a quedarte en el repaso de la lección de esta semana. Quédate, porque ya comenzamos. ¿Qué tal, querido amigo, querida amiga? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy, pero muy bien. Es una alegría para mí poderme dirigir a ti a través del estudio de la escuela sabática de esta semana. Estamos ya en la lección número 6. Mira qué rápido pasa el tiempo. Parece que era ayer cuando estábamos comenzando con la lección 1 y ya estamos casi en el centro del trimestre de la escuela sabática. Durante esta semana vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada. Por lo tanto, si tú quieres entrar al contexto de la lección de esta semana, te invito a que tú puedas ver el repaso de la lección de la semana pasada, donde hicimos una introducción a este juicio que anuncia Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. En esa semana vamos a entender en qué momento, en qué fecha da inicio la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que tiene que ver mucho con el juicio investigador. Bien, para eso vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle a Dios que nos pueda dirigir en esta mañana. Oremos. Padre querido, Padre amado Señor, queremos agradecerte en este momento porque tú nos permites poder escudriñar tu palabra y poder tener, Señor, la sabiduría necesaria, querido Padre, para poder entender el mensaje que está preparado, Señor, en el repaso de la lección de la escuela sabática. Permite, amado Padre, Señor, que nuestra mente pueda desnublarse, bendito Padre, que nuestra mente pueda deshacerse de pensamientos banales y triviales, querido Padre, que nos pueden interrumpir, Señor, en este estudio que vamos a tener esta mañana, querido Padre. Permite que tu Espíritu Santo coloque en nosotros sabiduría, Señor, humildad y ante todo mucho amor, bendito Dios, para poder entender este mensaje que tú tienes preparado para mi vida. Hay hijos tuyos detrás de la pantalla, amado Padre, Señor, que están en una búsqueda desenfrenada de esperanza, Señor. Hay personas allá afuera, querido Padre, Señor, que ven venir una crisis económica global y mundial, Señor. Y en medio de toda esa crisis quieren encontrar esperanza en tu palabra, Señor. Y qué bueno es, Señor, saber que las profecías nos anuncian la esperanza de que Cristo tiene el control de la historia y de que Cristo, Señor, cada vez está más pronto a venir. Habla en nuestro corazón, bendito Padre, y hable en nuestra mente. Te lo suplicamos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, vamos a dirigirnos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Y vamos a dar lectura el versículo que hemos estado analizando durante estas 2 últimas semanas. Dice así: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Estoy en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tal vez un poco adelantando, la semana siguiente que viene vamos a estar con el tema de la adoración. Ya vamos a ir terminando este tema del juicio. Pero regresando al tema, vamos a darnos cuenta de que Apocalipsis capítulo 14, tal como vimos la semana pasada, nos anuncia el juicio venidero que viene con Cristo Jesús. Ahora, para poder entender ese tema del juicio, así como la semana pasada estudiamos el libro de Daniel capítulo 7, es necesario que continuamos estudiando el libro de Daniel. Para eso vamos a irnos a Daniel capítulo 8, versículo 14. Donde vamos a encontrarnos con un dato muy importante. Dice así: y él respondió, hasta 2300 días, tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. En primer lugar, tenemos que entender lo siguiente. Daniel capítulo 8 comparte cierto paralelismo con Daniel capítulo 7.
En el capítulo 7 de Daniel nos encontramos con la visión de las 4 bestias, que el mismo ángel explica que esas 4 bestias representan a 4 reinos. Pero ya en el capítulo 8 de Daniel nos encontramos con 2 animales, en este caso el carnero y el macho cabrío, que comparten casi el mismo paralelismo con Daniel capítulo 7, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero finalizando la presentación de esta visión, Daniel queda confundido. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Daniel es muy claro. A pesar de que el ángel había venido a explicarle el significado del carnero y del macho cabrío, él todavía no entendía en qué momento daría inicio esta profecía y cuál sería su cumplimiento. Por esa misma razón es que el ángel Gabriel tuvo que regresar por una segunda instancia. Ahora vamos a dar lectura Daniel capítulo 9 versículo 21 hasta el 22, que dice de la siguiente manera: Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. En base a la preocupación que Daniel tenía, él se puso a ayunar, él se puso a orar. Ahora, mi querido amigo, yo quiero decirte lo siguiente. Hay momentos en los cuales tú vas a encontrar en la palabra de Dios la verdad. Y la verdad muchas veces va a ser difícil de ser digerida por nuestra propia naturaleza, por nuestra condición pecaminosa. Por lo tanto, no va a ser sencillo para ti poder abrazar, poder abrigar la verdad en tu corazón. Pero cuando ese momento llegue en tu vida, sigue el ejemplo bíblico. Daniel se sentía confundido. Y en medio de esa confusión, Daniel se puso de rodillas y empezó a orar, empezó a ayunar. ¿Acaso no es esa la reacción que debería de tener el pueblo de Dios? Por supuesto que sí, por esa razón, ábrele tu corazón a Dios. Permite que aquello que aún es difícil de ser aceptado por ti, pueda ser abrazado por ti. Permite que la verdad de Dios pueda hacerse carne en tu vida. Permite que Jesús pueda morar en ti. Y permite que Dios pueda ayudarte a hacer realidad su voluntad en tu vida. Cuando eso suceda, tú verás la respuesta que el ángel le da a Daniel. Tú eres muy amado. Y yo quiero decirte eso el día de hoy, mi querido hermano. Estamos comenzando este estudio y es importante que tú entiendas eso. Tú eres muy amado. Hermano Abraham, ya me he equivocado, esta semana he hecho eso, he hecho esto, he hecho aquello. No importa. Lo más importante es que Dios te ama. Y Dios quiere poder quitar esos rasgos de impureza de tu vida. Por eso, ábrele tu corazón. Dile: Padre, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer en mi vida? Hazlo. Yo estoy dispuesto a aceptar tu voluntad, si tú vas a estar conmigo. Y no olvides que tú eres muy amado para tu Padre Celestial. La profecía continúa y de esta manera entramos a la siguiente parte, donde vamos a ver un poco más acerca de las 2300 tardes y mañanas. Para eso vamos a leer el versículo 17 y 19 del capítulo 8 de Daniel. Dice de la siguiente manera: Entonces se acercó a mí y con su venida me asusté y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: Hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, pero él me tocó y me puso en pie y dijo: Voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Mis queridos amigos, lo primero que tenemos que entender de la lectura que acabamos de realizar
en este momento es que la profecía de las 2300 tardes y mañanas es una profecía para los tiempos del fin. ¿Por qué razón menciono esto? Debido a que la Iglesia Adventista tiene su método de estudio y su método de interpretación historicista. Hermano Abraham, no le estoy entendiendo. El método de interpretación historicista explica de que las profecías se van cumpliendo a medida que pasa el tiempo, según avanza la historia. Por lo tanto, si existe una profecía con duración más larga en toda la Biblia, es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, por otra parte, hay personas que interpretan esas 2300 tardes y mañanas como 1150 días literales. Pero si nosotros utilizamos los 1150 días literales luego de Daniel, pues no nos va a arrojar a ningún acontecimiento que tenga cumplimiento con la purificación del santuario. Hay personas que llegan a pensar que Antíoco de Epífanes en el año 2216 a.C. cumplió con esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, esa interpretación no es correcta, porque con Antíoco de Epífanes no podemos ver el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas que tenía que ver con la purificación del santuario. Y recordemos que Gabriel está anunciando de que esta profecía es para los tiempos del fin, es decir, para los tiempos de la segunda venida de Jesús. Era para esos tiempos que la profecía estaba escrita. Ahora, con todo esto, vamos a dar lectura al versículo 26, que dice de la siguiente manera: La visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un tiempo futuro distante. Es decir, esta visión que Daniel estaba teniendo era para un tiempo distante. Por esa razón, mi querido amigo, es importante entender que la correcta interpretación de las 2300 tardes y mañanas no termina antes de Cristo, sino que tiene su cumplimiento a un tiempo después. Alguien me preguntará, pero hermano Abraham, ¿por qué está tan seguro de eso? En este momento voy a proceder a explicarles por qué razón. Pero aquí es importante que entendamos algo. En primer lugar, en Daniel capítulo 8, algo que dije que iba a explicar hace un momento, era lo siguiente. Se nos presenta en primer lugar al carnero. Y este carnero dice que fue derribado por el macho cabrío. Y el macho cabrío dice que tenía un cuerno. Y el macho cabrío dice que caminaba y a una velocidad que ni siquiera necesitaba pisar la tierra. Ahora, hace un momento yo les dije que Daniel capítulo 8 comparte un paralelismo con Daniel capítulo 7. Y si vamos a Daniel capítulo 7, vamos a darnos cuenta de que el leopardo también volaba sin poder pisar la tierra. Y recordamos que la interpretación de Daniel capítulo 7 era que una vez se representaba a un reino. Y ese leopardo que no pisaba la tierra simbolizaba a Grecia. Por lo tanto, es de cierta manera lógico entender de que el macho cabrío representa también a Grecia y que el carnero con los dos cuernos representa a los medos por un lado y a los persas por otro lado. Ahora, la visión que tuvo Daniel en el capítulo 8 también menciona de que este carnero que tenía un solo cuerno le levantaron 4 cuernos hacia los 4 puntos cardinales. Pero luego de eso también se menciona de que de uno de los cuernos salió otro cuerno con una boca. Ahora aquí dice que hay un cuerno pequeño y esto también se relaciona con Daniel capítulo 7. Y en Daniel capítulo 7 vamos a encontrarnos con una bestia que tiene a un cuerno con una boca. Por lo tanto, estos 2 cuernos pequeños son el mismo poder. ¿Y a qué representa? Pues representa al poder romano. Muy bien, porque fueron finalmente los romanos quienes terminaron conquistando a los griegos. Pero luego de eso, en la visión que tuvo Daniel, se nos menciona también de que la verdad sería pisoteada. Y esto, la verdad, tiene tanto cumplimiento también con el cuerno pequeño de un momento, donde dice que a los santos del Altísimo quebrantará en Daniel capítulo 7. Por esa razón, mi querido amigo, te decía de que el capítulo 7 y el 8 comparten mucho paralelismo.
Y aquí se presenta esta parte de la historia, de la visión, se presenta a Roma en todo su esplendor como la iglesia papal, la iglesia católica. Bien, ahora vamos a avanzar un poco más y ahora sí vamos a poder ir desenmascarando la fecha y de cierta manera viendo el dominio y el control que tiene Dios a lo largo de la historia. Y para eso vamos a buscarnos a Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27. Muy bien, y vamos a dar lectura, que dice de la siguiente manera. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas. La plaza y la muralla se edificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación hasta el fin de la guerra, y esto durará hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Muy bien, para poder entender nuevamente todas estas nuevas fechas que está anunciando el ángel Gabriel en el capítulo 9 de Daniel, nos vamos a dar de cuenta de lo siguiente. En primer lugar, si nosotros leemos Ezequiel capítulo 4, versículo 19, vamos a buscarlo en este momento, Ezequiel capítulo 4, versículo 19, dice de la siguiente manera, versículo 6, Ezequiel 4, versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. Mis queridos amigos, al poder tener una interpretación historicista, nos vamos a dar de cuenta de que a la hora de estudiar profecía, los días se transforman directamente en años, ¿ok? Entonces, en este momento, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. A Daniel en el versículo que acabo de leer, en el versículo 24, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas. Por lo tanto, la semana contiene 7 días. Y si yo multiplico 70 por los 7 días que contiene la semana, yo voy a encontrarme con 490 días. Muy bien. Entonces, los 490 días están destinados al pueblo de Daniel, al pueblo de Israel, a los judíos. Es decir, solamente durante 490 años los judíos y el pueblo de Israel formarían parte de la profecía. Muy bien, entonces estos 490 años ayudarán a poder hacer una división dentro de las 2300 tardes y mañanas, que se traducen también como 2300 años. Por lo tanto, de esta manera vamos a entrar ahora a un estudio más profundo de los 490 años o las 70 semanas anunciadas en estos versículos que acabamos de dar lectura. Muy bien, para poder continuar, vamos a dar lectura al versículo y al capítulo 5, versículos 6 al 9 del libro de Romanos, ¿ok? Y vamos a dar lectura. Dice así, Romanos capítulo 6, versículo 6 al 9. Romanos 5, versículo 6 al 9. Dice de la siguiente manera: Cuando aún éramos débiles a su tiempo, porque Cristo murió por los impíos. En verdad apenas hay quien muere por un justo. Con todo puede ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvos de la ira. Pablo es muy específico al mencionar de que Cristo murió por nuestros pecados, de que Cristo se sacrificó
por cada uno de nosotros. Y el ministerio de Cristo solamente abarca 3 años y medio. Aún así, vamos a dar lectura al capítulo número 9 de Daniel y el versículo número 25, donde dice: conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas. Eso quiere decir que desde que se manda la orden de reconstruir el templo de Jerusalén, que había sido destruido por Nabucodonosor en el exilio, desde que se manda la orden de reconstruir este templo, inicia las 2300 tardes y mañanas y los 70 semanas. Muy bien. Por esa razón, el versículo aquí menciona que habrá 7 semanas más 62 semanas. Y sumando 7 más 62 nos va a dar un total de 69 semanas. Ahora aquí lo importante es poder entender en qué momento es que se da esta orden para restaurar el templo de Dios. Y para eso vamos a buscarnos Esdras capítulo 7, versículo 13. Bien, Esdras capítulo 7, versículo 13. Ya que en los tiempos de Esdras se enviaría esta orden de restauración. Esdras capítulo 7, versículo 13. Dice de la siguiente manera: yo decreto que los israelitas de mi reino, incluyendo los sacerdotes y los levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan de parte del rey y de sus 7 consejeros. Eres enviado a visitar Judá y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente han ofrecido al Dios de Israel que mora en Jerusalén. Esta orden la estaba dando Artajerjes a Esdras. Esdras había recibido la orden de Artajerjes de poder reconstruir su templo. Ahora, no era la primera orden que recibían. Ya tiempo atrás se había mandado con Zorobabel, y ahora se estaba dando la orden directamente con Artajerjes hacia Esdras. Y Esdras cumpliría esta misión y esta orden alrededor del otoño del año 457. Por lo tanto, las 70 semanas y los 2300 días dan inicio el otoño del año 457. Ahora, entendemos lo siguiente. Entendemos de que salga la orden. Vamos a dar lectura una vez más. ¿Okay? Vamos a dar una vez más lectura a Daniel capítulo 9, versículo 25. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén, ya hemos visto que se cumple en el año 457, hasta el Mesías príncipe. En este caso, la palabra Mesías se traduce como ungido, es decir, hasta el ungido príncipe, una traducción más correcta. ¿Cuánto tiempo iba a haber? Pues el versículo dice, habrá 7 semanas más 62 semanas. Y en ese momento vimos que sumando 62 más 7 nos da 69. Por lo tanto, habría 69 semanas desde la orden de reedificar el templo, desde ese momento hasta que el Mesías sería ungido, hasta el bautizo. ¿Y eso en qué momento se cumple? En el año 27 después de Cristo, cuando Jesús sería bautizado, tal como describe Mateo capítulo 3. Por lo tanto, las 69 semanas se cumplen en el año 27, cuando Jesús tenía 30 años y estaba listo para dar inicio a su ministerio. Ahora, el tema no termina allí, porque más adelante nos vamos a dar de cuenta de que el versículo 25 dice, después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías. Y es efectivamente de esa manera. Luego del año 27 es que empieza el ministerio de Jesús y finalmente Jesús pierde la vida. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí viene lo importante.
Versículo 27. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muy bien. Aquí es importante el siguiente. Dice que en la otra semana confirmará el pacto a muchos. Pero a la otra semana, no olvides que estamos en la semana 69. Ahora falta una semana más. Es decir, faltan 7 años más. Pero dice a la mitad, por lo tanto, al cabo de 3 años y medio. Y ahora hace un momento yo te decía, ¿cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. ¿Y en qué momento inicia esta última semana? En el año 27, cuando Jesús tenía 3 años. Por lo tanto, la mitad de 7 sería 3 y medio. Y todo cuadra los 3 años y medio del ministerio de Jesús. En ese momento cesaría el sacrificio, la ofrenda, y en ese momento, mi querido amigo, se cumpliría la muerte de Cristo en la cruz. Y luego de eso, pues finalmente se terminaría la profecía de las 70 semanas. Desde ese momento el Evangelio llegaría también a los gentiles. ¿Y eso cuándo se cumple? Al finalizar las 70 semanas, con el apedreamiento de Esteban. Mis queridos amigos, la profecía es tan pero tan clara que es difícil descuidarla, es difícil no llegar a entenderla. Por esa misma razón, la palabra de Dios nos insta a estar pendientes a la profecía, a estudiar la profecía. Hermano Abraham, ¿la profecía me va a hacer salvo? No, claro que no. Las profecías no te salvan. Pero tener un conocimiento de las profecías te ayuda a poder encontrar y a poder entender hacia dónde vas, hacia dónde te estás dirigiendo. Y de esa manera vamos a concluir el repaso de la lección con la última parte. Y para eso vamos a leer Levítico capítulo 16, versículo 16. Y es la última parte del estudio. ¿Okay? Levítico capítulo 16, versículo 16. Dice de la siguiente manera: Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de reunión que reside entre ellos, en medio de sus impurezas. Finalmente, la fecha de la purificación del santuario anuncia un juicio. Y si nosotros en este momento hacemos un cálculo y a los 2300 días o los 2300 años les restamos los 490 años, vamos a obtener un total de 1810 años. Ahora, si a estos 1810 años le sumamos el 34, que es el año donde terminan las 70 semanas, vamos a obtener el año 1844. Querido amigo, todo lo que te estoy hablando en este momento ya tuvo su cumplimiento. La fecha de los 2300 años ya se cumplieron en el año 1844. Cuando muchas personas vendieron sus posesiones, vendieron sus casas, inspirados en que Jesús vendría, pero Jesús no vino, porque no era esta tierra que sería purificada con fuego y azufre, era el santuario celestial en el cielo que sería purificado. Y es en ese momento donde Jesús tomaría las ropas de sumo sacerdote y entraría como mediador para poder ser un intercesor de nuestros pecados. Y es en el año 1844 donde los libros serían abiertos, tal como Daniel capítulo 7 menciona, tal como Apocalipsis 4 y 5 también nos menciona. Mi querido amigo, todo lo que estamos viendo en esta mañana ya tuvo su cumplimiento. Por lo tanto, si Dios ya cumplió todo esto a lo largo de la historia, ¿por qué razón no crees que Jesús también va a venir por segunda vez? Él te ama. Él no viene a castigarte. Él no viene a cuestionarte. Él viene a darle a cada uno conforme a lo que se merece. Y tú y yo solamente merecemos la muerte. Pero si yo me baño con la sangre de Cristo, si yo acepto a Jesús en mi vida, yo puedo tener la seguridad de que Dios tiene preparado un galardón grande para mi vida. Su palabra dice
no quiero la sangre del pecador, quiero que se arrepienta. ¿Por qué acaso no le abres tu corazón en este momento a Jesús y acepta su voluntad? Porque Él está pronto a regresar y Él quiere llevarte a su morada celestial. Inclina tu rostro. Vamos a acabar con una oración. Amado buen Dios, amado buen Padre, te queremos agradecer por el estudio de tu palabra. Sin duda alguna, Señor, tú nos amas, tú nos quieres y tú quieres lo mejor para tus hijos. Permítenos poder entender, querido Padre, este mensaje, querido Dios, y a poderlo aceptar, a poderlo abrazar en nuestro corazón, Señor. Y a poder saber, querido Padre, que tú estás pronto a regresar. En el cielo, tú estás estudiando el caso de cada uno de nosotros. Y tú sabes lo que tenemos en el corazón. El mundo entero puede ver nuestra apariencia, puede ver nuestros gestos, pueden ver nuestra personalidad, pero solamente tú puedes ver nuestro corazón. Transforma esas vidas que necesitan ser transformadas y transfórmanos a nosotros, bendito Padre. Te lo suplicamos con mucho amor y con mucha fe, bendito Padre, porque solamente tú eres capaz de obrar este milagro. Todo te suplicamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.